Cuando pensamos en tecnología y pensamos en el sistema judicial, como que a veces no nos hace mucho clic, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede digitalizar este tipo de procesos, verdad? Porque son procesos bastante humanos. De 100 delitos se denuncian 10 y progresan al juzgado el 2%. Es un tema de verdad preocupante, aberrante. Se pierde un poco como esa humanidad de esta persona está pasando por esto, porque ya has recibido a 15 personas en el día que te han contado una historia probablemente similar. No hay que ver el expediente, hay que ver a la persona, porque el expediente a veces es frío, es frívolo, y desde luego que tiene una verdad, pero la verdad jurídica, pero la historia que hay detrás de la persona, que por tanta informática y tecnología, inteligencia artificial, para decirlo en otros términos, termine sustituyendo al ser humano. Desde luego que apostamos a la tecnología, pero con responsabilidad y con límites. Esa sería la postura que nosotros adoptamos. Un personaje que ayude justamente a ser como un poco mediador, ¿no? Entre el Poder Judicial y las personas. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cari Ramos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Abierto. El día de hoy ingresaremos a los servidores del sistema judicial mexicano porque nuestro invitado no solo conoce las leyes, sino que también las ha transformado, y quiero que nos cuente muchísimo más sobre justicia, ética y toda esta transformación digital que estamos viviendo. Y para eso tenemos aquí al Ministerio Luis Fernando Camacho Lupencio. Muy formal sonó. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, pues antes que nada agradecerte, Cari, la apertura, también sobre todo al medio de comunicación, nuestro gran amigo en común. Y pues yo siempre he dicho, ¿no?, que la información o los medios de comunicación son el puente que permiten, no solamente en los terrenos como del que vamos a hablar, sino en todos los ámbitos, permiten acercar a la gente hacia, ya sea hacia sus gustos o hacia la información que tienen que conocer por cualquier motivo que sea. Entonces, agradecer la apertura, muy contento, saludar a quienes nos escuchan, quienes nos ven, y con toda confianza vamos a estar aquí a tus órdenes. Claro que sí, súper bienvenido. Vamos a estar hablando de todo un poquito en este ratito que vamos a tener disponible para conversar sobre todos estos temas tan variados, la verdad, porque cuando pensamos en tecnología y pensamos en el sistema judicial, como que a veces no nos hace mucho clic, ¿verdad? Pero antes de empezar con toda la información, yo le voy a contar a algunos de nuestros espectadores un poquito más sobre ti para que te conozcan un poco más. Así que Luis Fernando Camacho Lupercio es abogado por la UNAM, ex Ministerio Público Federal, docente en Derecho Penal y Juicio Oral, electo como uno de los 4 candidatos que rotarán la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México entre este año, el 2025, y el 2033. Serás presidente del 2029 al 2031, ¿cierto? Es correcto, Cari. Señalarte, bueno, ahora ya con el enfoque un poco más a profundidad del tema, que tratándose de cuestiones políticas o sociales, ya lo digo ahora sí más abiertamente y con mayor claridad, los medios de comunicación son el puente entre la ciudadanía y el Estado, entre quienes ejercen el poder y los ciudadanos, que siempre tienen un reclamo justo de justicia, de conocimiento, de información, y que habían permanecido cerrados, lo quiero decir de manera clara. Pero además de los medios tradicionales o tradicionalistas, pues sobre todo los independientes, los que tienen ética, los que se conducen conforme a derecho y con responsabilidad social, que además hay que decirlo, lo mencionaba yo antes de entrar en la entrevista, todo mundo sabemos, quizá aparte de los que somos de generaciones más jóvenes, que hoy las redes sociales son el principal instrumento de comunicación. Entonces, muy contento estoy aquí y agradeciendo la oportunidad, y mencionar solamente que de las 4 candidaturas, antes de entrar al fondo del tema, sí somos 4 candidaturas electas, es decir, que se sometieron a la votación del escrutinio público. De esas 4 candidaturas y que resultamos 3 electos, me permito, Cari, si me permite señalar el porqué para quienes nos están viendo. La Suprema Corte, que saben todos, mexicanos, mexicanas, a quienes envío un cordial saludo, quienes te siguen, te ven, te escuchan, explicarles, porque tienen derecho a saber con claridad. Se eligieron 4 a semejanza de la Suprema Corte. ¿Qué sucede? Bueno, la Suprema Corte, Cari, es como el ente de justicia más importante en el país. ¿Por qué más importante? Digo, todos tenemos respeto, dignidad y facultad de atribuciones, pero más importante porque es quienes dirigen el nivel judicial en todo el país, en toda la República. ¿Qué sucede con la Suprema Corte? De ahí vienen entidades federativas, es decir, estados, provincias, como se dice en otras latitudes, en otros países, pero de esos estados tienen algo que es similar a la Suprema Corte de Justicia, pero a nivel del estado, a nivel local. Tu servidor participó en ese ámbito, en el orden local.
Pero seguimos las directrices de la Suprema Corte de Justicia, es decir, lo que acontece a nivel nacional. Y como ellos eligieron 4, o sea, son ministros, insisto, de toda la República, pero son 4 presidentes. O sea, varios ministros, solamente 4 presidentes. Sucede lo mismo con el estado al que yo represento, orgullosamente mexiquense, los mexiquenses que nos ven, los y las mexiquenses que nos ven. Muy bien. Y en ese estado, en esa entidad federativa nuestra, pues tuvieron a bien elegir a tu servidor como parte de los 3, pero decía y prometí que te iba a explicar por qué. Sucedió que una vez que nos sometimos al escrutinio público hacia las elecciones, hacia que la gente participara en las urnas, se informara de qué van los proyectos que cada uno representamos, porque más allá de candidaturas, cada uno representamos un proyecto. Eso es lo que hay que tener claro. Ok. Y de acuerdo a la ley, había 2 presidentes hombres, varones, y 2 presidentas mujeres, por paridad de género, por respeto también al género femenino. Y una vez que se sometió al escrutinio, decía yo, quedamos 2 hombres, 2 varones electos, en el caso de un servidor, orgullosamente, por eso siempre dije, voy a tener miles de razones para recordar mi compromiso y millones para ejercerla. Alrededor de 300,000 personas mexiquenses decidieron que encabezáramos también el tribunal, y así como en el caso de un servidor, lo eligieron con el otro presidente, varón, también le enviamos un afectuoso, respetuoso saludo institucional. Siempre decimos en campañas una cosa, pero la responsabilidad que tenemos del Estado es otra, somos institucionales. Claro. Y mi compañera magistrada, quien también le envió un saludo, que es actualmente también presidenta, pero quien ocuparía el 4º escaño, o sea, el 4º lugar, que sería también una mujer, no cumplió con uno de los requisitos de elegibilidad. ¿Qué quiere decir? La ley dice que para ser presidente, eso no puede ser un magistrado, pero para ser presidente hay que ganar en la zona en donde uno pertenece. Yo soy orgullosamente texcocano, que también envío saludos a mi querida gente. Trabajaremos para todos los mexiquenses, pero mi querido municipio de Texcoco, de donde soy oriundo, soy originario, y ellos permitieron que tuviéramos un apoyo masivo y ganamos también en nuestro territorio. ¿Qué pasó en el caso de la compañera que yo mencionaba? La gente decidió que no obtuviera un lugar en el territorio al que pertenece. Es decir, Así que quedaron solamente 3. es correcto. Entonces ganó, sí obtuvo una votación en el estado, pero en su territorio no. Por eso somos 3 presidentes electos. Sí, es más complicado de lo que uno se imagina en realidad en cuanto a las votaciones, pero está muy interesante, muy bien. Así que quedaron 3 y en este momento vamos a hablar un poquito más de todo este tema, pero también ya más enfocado en cómo se digitaliza todo este tema que tiene que ver con justicia. Así que antes de entrar un poquito más en tema, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos. Bienvenidos a Timsanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Timsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Muy bien, estamos de regreso y es hora de un Beat a Beat con el maestro que nos acompaña el día de hoy. Así que yo quiero preguntarte, si la justicia fuera un sistema operativo, ¿cuál es la actualización pendiente más importante que deberíamos de hacer? No, fíjate, bueno, yo sé que además es un programa de corte tecnológico, lo cual es muy importante. Y yo quiero mencionar, Cari, en los términos en los que me lo estás preguntando, sabemos en nuestro austero conocimiento informático que hay 3 programas esenciales, los que van encaminados hacia la seguridad, la eficiencia y la actualización y la creación de nuevas herramientas. Si tú me dijeras dentro de ese contexto, o cuál de esas 3, yo creo que tendrían que ser las 3, pero actualmente, en el estado de cosas en el que se encuentran en el Estado de México, yo sí me inclinaría por el tema de seguridad. Si me permites, comento el por qué. Claro, quiero saber. Mira, en el sistema de justicia, uno de los reclamos, Cari, de la gente es que pues aparentemente hay gran cantidad de recursos, instancias físicas, tribunales, sedes, pero cuando yo he tenido oportunidad, esto lo digo de corazón,
cuando hemos caminado, cuando hemos estado con la gente, yo me guío en una de las máximas de quien considero el líder artificial, el artífice intelectual de la transformación, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y él decía, menos escritorio y más territorio. Yo he tenido oportunidad de caminar con la gente y uno de los reclamos es, vemos recursos, vemos edificios, pero no tenemos seguridad de que se van a resolver los reclamos que tenemos. ¿De qué me sirve interponer una demanda? Claro. O una denuncia. Si el proceso se pierde en el tiempo. Ese es el reclamo de la gente, Cari. O sea, es un tema serio, porque la gente dice, bueno, fíjate, un tema estadístico. De 100 delitos se denuncian 10 y progresan al juzgado el 2%. 2. Sí, es un tema de verdad preocupante, aberrante y desde luego que es uno de los compromisos que nosotros hicimos. Sí. Por eso yo dije, los tres son importantes, hay que crear herramientas, hay que también dar eficiencia, pero la seguridad y la certeza hay que dársela cueste lo que cueste a la gente, de que sepa, que no tenga miedo, no tenga temor en denunciar, en demandar, porque sabe que del otro lado va a haber una respuesta ese es el eficaz, tema. digamos. Y yo creo que eso no es un tema solamente que suceda en México, es un problema un poco más generalizado, ¿verdad? Que sucede mucho. Hay una gran cantidad de personas que no denuncian o que no van a imponer sus demandas justamente porque creen que no va a haber resultado, y las personas que lo imponen muchas veces se quedan esperando como a que el proceso se agilice. ¿De qué manera crees que se pueda como subir esa cantidad de personas que sí llegan a interponer su demanda porque tienen que ejercer su derecho también, ¿no? Pero que sea de una manera un poco más ágil para que puedan recibir el resultado? Obviamente el esperado sería lo ideal, ¿verdad? Pero al menos iniciar su proceso. Hay gente que ni siquiera llega a iniciar su proceso, ¿no? Es correcto, pues fíjate que uno de los temas que nosotros tenemos como parte de la plataforma es precisamente eso, los mecanismos a través de los cuales vamos a apostar a que la gente tenga confianza o recupere la confianza. Yo hablo de dignidad, a lo mejor soy un poquito más, siempre me remonto a eso, tuve oportunidad de ser catedrático en la Universidad Nacional y nos pueden mucho las convicciones, los ideales. No tanto, yo siempre digo, no vamos por un cargo, vamos por un encargo. Y el encargo es cumplirle a la gente. Tenemos responsabilidad, hay que actuar con responsabilidad social. Y como parte de la plataforma, lo que nosotros hemos dicho, porque además yo tomé como parte de esa plataforma el propio sentir y el reclamo de la gente, es que nos decían, bueno, para recuperar la confianza, queremos a alguien de los nuestros ahí, porque que se siente identificado, porque que entienda. Es correcto, porque lamentablemente hay falta de credibilidad en la institución. Eso lo digo con respeto, pero también con franqueza. Y proponemos, entre otras cosas, que haya un representante ciudadano. Yo hablé el otro día solamente que escandalizó y me hicieron una nota ahí como diciendo que estábamos haciendo propuestas muy radicales. Yo no lo veo así, es regresar la dignidad. Eso está en juego al pueblo mexiquense. Y hablé de un tema que generó polémica, que yo decía, hay que ciudadanizar al Poder Judicial. Eso es a lo que le quiero apostar. No va a haber forma de recuperar la confianza, les demos tecnología. Que me dedique yo a crear sedes, edificios, lo que sea, eso no va a recuperar la confianza en el ciudadano. Mientras no vean... resultado. Y que haya alguien de ellos, un líder ciudadano, ese yo le llamé el observador judicial ciudadano, un líder ciudadano que sea de reconocida calidad moral y ética, porque a la gente, al entorno no lo engañas, y que esté ahí en el tribunal, pues eso va a hacer que la gente recupere confianza, no en nosotros, que desde luego yo agradezco la que a un servidor le han dado, pero al propio ciudadano, que vean y que le digan, oye, no me están atendiendo, porque una de las instrucciones inmediatas que voy a dar al tomar posesión es que no se le niegue absolutamente ninguna información al observador ciudadano. Y él nos va a decir, vino una persona, tiene un reclamo. Como hemos visto muchos, no quiero ejemplificar, pero vi un caso muy trágico. Una persona, su esposo, sufrió un atropellamiento, hizo una denuncia. Es momento en el que todavía ni siquiera se ha dado curso adecuado a la carpeta, no están ni los peritajes. Y desde luego que reclaman al Poder Judicial, pero hay un Poder Judicial del que dudan. Entonces, si ellos observan ahí a alguien de ellos, un observador judicial ciudadano, oye, está pasando esto en el tribunal. Yo creo que eso, más allá de la manera que se pueda agilizar un poquito más, exacto, con un personaje que ayude justamente a ser como un poco mediador, ¿no? Entre el Poder Judicial y las personas. Aprecio esas palabras porque eso es lo que busco, Cari. Por eso le decía, lo decimos de corazón porque lo que busco es, y que generó escándalo, ciudadanizar al Poder Judicial. Sí, desde luego que voy a profesionalizar, vamos a hacer todo lo posible porque los servidores públicos, hay que decirlo así, no funcionarios públicos, servidores públicos, estamos para servirle a la gente, pero más allá de ellos, quiero a alguien que sea independiente, autónomo, que sea ciudadano,
lo quiero ahí en el Poder Judicial. Eso es la apuesta que me tenemos. parece muy interesante porque justamente cuando pensamos en el Poder Judicial, pensamos en algo como tan lejano y tan inalcanzable que yo llego, interpongo mi demanda o mi denuncia y ¿con quién me comunico si quiero saber qué está pasando o qué no está pasando, verdad? Es a veces un poco confuso. ¿Ha habido un punto de quiebre que te haya como impulsado a querer cambiar la justicia desde adentro, como algún momento en específico o algo así? Sí, fíjate, Cari, que respondiendo a esa pregunta, yo me prometo contar un poco de la historia de vida que yo tengo. Y además decía de haber sido catedrático en la Universidad Nacional, he sido sobre todo, así es como me gusta, siempre lo he dicho en las redes sociales, y ojalá ese es un honor que así me tengan en mente, me recuerden, antes que otra cosa, como un luchador social, como un activista, como un defensor de derechos humanos. En un momento de mi vida, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho, también fui periodista. Entonces me tocó ver, claro, en el ámbito de la seguridad pública, el quehacer político y social, y ese contacto, ese primer contacto, Cari, que yo tuve con la realidad, más allá de los textos, desde luego, por la formación que tengo, soy muy cientificista, Ajá. pero más allá de los libros, el estar en contacto con la realidad, eso transformó mi vida, la marcó, y algunos casos que además trágicos, desafortunadamente, pero por algo pasan las cosas, respetando la libertad de credo, dicen que los tiempos de Dios son perfectos, y pues me tocó ver cosas muy trágicas, pero que ahora me dieron la fuerza para luchar, buscar un camino y estar, bueno, ahora en este camino de lucha en la justicia. Muy bien, súper bien. Sí, yo creo que muchas veces cambian las ideas y cambia la manera de ver la teoría cuando estamos en la calle, ¿no? Como ya poniéndolo en práctica. ¿Sientes que eso fue más o menos lo que sucedió? Que ya después de toda, no sé, una carrera o una experiencia incluso profesional, a la hora de conocer los casos, cambia un poco la manera de ver la teoría, ¿no? Sí, desde luego cambia muchísimo, porque ya el contacto, desde luego nunca dicen que a lo que nos sembró de niños, de adolescentes, de jóvenes, pues desde luego que nos forja y forma parte de una huella imborrable en nuestras memorias. Pero eso cuando se complementa, más allá de la formación académica que tenemos, con realidades tan difíciles, grupos realmente vulnerables, no me refiero nada más económicamente, los grupos indígenas, de la diversidad sexual, el tema inclusive de las mujeres, y que uno cuando lo lee en los libros dices, oye, qué bueno que haya perspectiva de género, qué bueno que haya perspectiva de justicia en la diversidad sexual, pero cuando lo vives y te encuentran con realidades, personas que han sido violentadas físicamente, psicológicamente, laboralmente, y que todavía se revictimizan cuando van a los sistemas de justicia, porque pues lamentablemente ellos van buscando justicia y el primer trato que reciben de un policía, hay policías que trabajan muy honorablemente, pero es muy agresivo, todavía los revictimizan. No, y yo creo que también cuando recibes tantos casos al día, se pierde, que no debería, ¿cierto? Pero se pierde un poco como esa humanidad de esta persona está pasando por esto, porque ya has recibido a 15 personas en el día que te han contado una historia probablemente similar, entonces creo que eso tiene que ser una de las partes más difíciles, como no perder ese enfoque de tengo una persona real que está sufriendo al frente mío, que pasó por alguna, o sea, puede ser algo tan sencillo como perdí mi billetera y vengo a poner una denuncia así de sencilla, ¿verdad? A como pueden ser casos muy fuertes de violación o accidentes, secuestro, ¿no? incluso, sí. Sí, es verdad. Son situaciones muy trágicas, algunas que, como tú dices, la verdad es que cada caso, yo por eso siempre he dicho, y lo dijimos en campaña, no hay que ver el expediente, hay que ver a la persona, porque el expediente a veces es frío, es frívolo, y desde luego que tiene una verdad, pero la verdad jurídica, pero la historia que hay detrás de la persona, eso es lo que te marca. Y dijiste algo muy importante, a pesar de la carga de trabajo, desde luego soy consciente, hay que respeto el trabajo de cada juzgador honorable, pero no hay que deshumanizarse, porque no se puede convertir en cuestión de estadístico de expedientes y olvidarnos de quien realmente está detrás y quien le da sentido a todo, que es la gente. Ahora, ¿qué tanto se puede digitalizar este tipo de procesos, verdad? Porque son procesos bastante humanos en los que no puedes poner a una persona en la computadora a como dar ejemplos de qué fue lo que viví, qué fue lo que pasó. ¿Qué tanto se puede digitalizar? ¿Hasta dónde puede llegar todo este tema de las denuncias? Bueno, ahí sonrío, Cari, porque es un tema polémico. Esto en la interacción entre la informática, la tecnología y el derecho ha dado para incluso foros académicos muy serios de debate, no se ponen de acuerdo. El temor principal, como tú lo dices, Cari, ¿cuál es?
que por tanta informática y tecnología, inteligencia artificial, para decirlo en otros términos, termine sustituyendo al ser humano. Pero desde el punto de vista, esa es la opinión que al menos académica yo he sostenido y que bueno, ahora desde el servicio público, yo considero que, como ha pasado en los episodios de la historia, así como había miedo, por ejemplo, a la prensa escrita, a la pluma, aquellos episodios recordados en la historia donde decían que una pluma era más peligrosa que un arma de fuego, pues yo creo que es el mismo temor, nada más que ahora en la época que nos toca, en la tecnología. No hay que tenerle miedo. No, la prensa escrita nos demostró que, al contrario, lo que hizo es difundir, transparentar, dar el acceso a la gente, al ciudadano, y fungir como un puente entre el Estado y ellos. Lo mismo pienso que sucede con la tecnología, pero también hay que decirlo, la prensa escrita a veces también sirvió para difamar, para perseguir políticamente, para generar pesquisas, venganzas. Entonces yo creo que, respondiendo a la pregunta, con la tecnología en sí misma es buena, como fue la prensa. Esa es una opinión personal. Lo que sí es que puede utilizarse para fines de cualquier tipo. Como todo. Como todo. Como todo. Sí. Pero bien empleada creo que va a ser muy buena. En el caso específico del Poder Judicial, yo quiero comentar algo, si me das oportunidad, muy sintético. A quienes nos ven, a quienes te siguen, a tu auditorio, decirles, un tema muy polémico del juzgador ha sido que no podemos caer en manos de las máquinas, porque imagina tú que haya un tema, por ejemplo, de una violación, como lo que estábamos mencionando, a una menor de edad, de los temas que más le duele, el más le duele al Estado. A una menor de edad, hay un tema de una violación, se pone en marcha al aparato de la inteligencia artificial, de pues toda la maquinaria tecnológica, del software, y resulta, desde luego, sintetiza, esto ya funciona en el Poder Judicial, de hecho en el Estado de México hay. Pero ¿qué sucede? Vamos a emitir la sentencia, entonces que la emita el mismo software. No, eso yo quiero decirle a quienes te siguen, eso no está, nunca ha estado en telejuicio, eso no va a pasar. Sirven para sintetizar la información y el juzgador, ser humano, desde luego, tiene que tomar la determinación final. Sí, como que de alguna manera procesar el caso sea un poco más ágil y rápido, sin que la decisión tenga que ver con que la tecnología la tome por nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo eso sí viene siendo 100% un factor humano que tiene que haber de por medio para poder llegar a esa sentencia. Es correcto. Esa es la síntesis del meollo que comparto, que ha generado polémica, y decirles a quienes te siguen, sobre todo a mis queridos amigos y amigas mexiquenses, no tengan temor. En el Poder Judicial del Estado de México nunca ha estado en tela de juicio eso. Se apuesta desde luego al ser humano. Porque también quiero mencionar, hemos leído artículos, por ejemplo, publicados por la Universidad de Harvard, especializados en este tema, en la justicia también de Estados Unidos, y dicen ellos, la tecnología, la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir al ser humano, porque hay ya una inteligencia sí muy sofisticada, pero aquí entran temas éticos y de contexto, circunstanciales. Es decir, yo cuando estoy de frente como juzgador, esto lo pusimos como ejemplo, veo, porque esa es la labor de un juzgador, tiene que estar pendiente de las partes. No se dice, pero es parte como dijéramos, el detrás de cámaras. Hasta tu proyección corporal cambia cómo recibes la información, cosa que probablemente existe inteligencia artificial que sepa leer un poco eso, pero una persona lo lee completamente distinto, ¿no? Es correcto, Caria, eso es a lo que quería llegar exactamente, o sea, es el contexto que solamente se da al calor del momento, o sea, desde luego podríamos ver, siguiendo el ejemplo que estamos poniendo, a la menor que lamentablemente ha sido objeto de violación, a la madre de la menor y luego al victimario. De la manera en la que van respondiendo, esto es parte, también ya estamos difundiendo información, pero esta es parte de la formación que se le da a los jueces. Ellos tienen que ser expertos en eso. O sea, le dice perito de peritos, entonces está observando. Y la reacción que va notando. Sí, leer un poco a la gente, ¿verdad? Toda esa parte que es tan importante porque a veces incluso hacemos gestos que no nos damos cuenta que dicen mucho de lo que estamos sintiendo o de lo que estamos hablando. Es correcto. Entonces, eso aunado al contexto, a la ética, a la moral, son cosas que eso ya está acreditado. Sí lo puede leer, pero nunca con la precisión de un ser humano. Al momento en el que estamos, no hay esa precisión. Y yo tal vez en algún momento. Tal vez. No es el momento de hoy y por eso, desde luego, que apostamos a la tecnología, pero con responsabilidad y con límites. Esa sería la postura que nosotros adoptamos. Muy bien. Ahora, yo sé que la parte de formación te gusta y se nota que te apasiona. ¿Cómo implementamos la ética jurídica en esta era digital, en todo lo que tiene que ver con derecho,
y demás. O sea, me imagino que en las clases que has sido parte, ha sido un tema, ¿no? Sí, es parte fundamental porque, fíjate, mencionaste algo muy importante, Cari, porque sin ética, aunque tengas una formación muy experta, eso es lo que, al menos la convicción que nosotros profesamos, puede ser el mejor de los técnicos, muy experto, tener especialidades, incansable número de estudios, de formación, pero si pierdes la ética, si pierdes, incluso yo iría un poquito más allá con atrevimiento, si pierdes la moral, pues eso ha pasado o degenera en lo que es el reclamo principal del ciudadano. O sea, jueces que nadie ha dudado de su expertise. Digo, habrá algunos casos que inclusive hubo falta de técnica jurídica, pero no es el reclamo principal. O sea, la gente no se queja, mayoritariamente, yo lo he constatado, o he tenido oportunidad al menos de testimonio propio de lo que he recorrido, no se quejan de falta de estudios o de formación de los jueces. Sí, es de ética o de moral. De ética y de moral. O sea, son jueces que lamentablemente, pues, siguiendo el ejemplo griego, porque desde ahí nos viene, pues ellos se asumían como especie de dioses o de deidades. Es que son los jueces omnisapientes y el ser humano, pues está el ser humano general y los jueces. Eso no es. Y eso hizo una distancia, una lejanía que los hizo vivir en una, pues perdón por el sarcasmo, pero una dimensión que no es la que todos vivimos, la que habitamos. Por eso el reclamo de la gente es que ya no los queremos. La gente es muy, tú lo sabes, muy franca. Siento que muchas veces sentimos que no nos ven realmente, ¿sabes? Como que están en otra sintonía. Es correcto, sí, o sea, lo decimos con respeto, pero con franqueza, esa es la realidad. Por eso es que decimos, ahora, al menos desde el punto de vista de tu servidor, yo le apuesto a la justicia social y humanista. Siempre me gusta ponerle el adjetivo, porque para mí la justicia solo cobra sentido cuando hay ética y responsabilidad social, cuando aprendes a ver por los demás, cuando realmente comprendes la dimensión de lo que implica. O sea, no es solamente dar una sentencia, es lo que... Es todo lo que significa esa sentencia. Le vas a cambiar la vida, ya no digamos a una persona, una familia. Sí, no a una, a varias. Exactamente, y que se tome como, es que el artículo dice, no, o sea, sí el artículo dice eso, pero hay que estar consciente de lo que esa determinación va a implicar socialmente para, como tú lo dices, un sinnúmero de familias, o cuando son temas administrativos para la realidad económica, para las empresas involucradas. Una ciudad entera. Una ciudad entera. Entonces, si no se dimensiona eso, yo creo que la justicia no tiene sentido. Es más, yo le denominaría injusticia, me atrevería a denominar injusticia. Perfecto. Bueno, ya casi vamos a continuar con más de este tema que está súper interesante. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con más información. Bienvenidos a Timsanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado, desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Timsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Estamos de regreso en Código Abierto, por supuesto gracias a Timsanet, nuestro sponsor oficial, que es una empresa especializada en la venta y arrendamiento de equipo de cómputo, impresoras y soluciones tecnológicas integrales. Así que con Timsanet su negocio contará con las herramientas necesarias para operar con seguridad, productividad y alto rendimiento. Nosotros continuamos con más y ahora iniciamos una sección muy especial que se llama Prompeando con Luis Fernando Camacho. Así que vamos con un poquito de lo que ya estábamos hablando. Vamos a continuar en esos temas porque la verdad la plática está bien interesante. ¿Qué significa para usted acercar la justicia a todos los municipios? ¿Es solo físico o algo también digital? Bueno, nosotros como parte de la plataforma pues, propia que hicimos durante nuestro caminar en el ejercicio de campaña, que no me gusta tanto utilizar ese término, pero bueno, hicimos un planteamiento muy específico que viene muy a colación, por eso es una pregunta interesante, porque nosotros planteamos que tiene que ser de ambas. ¿Por qué? Físico, no puede ser que en el Estado de México, nuestra querida entidad, tenemos 125 municipios,
que serían como alcaldías, por ejemplo, en la Ciudad de México, y de esos 125 municipios que constituyen la entidad mexiquense, sedes del Poder Judicial, o sea, donde la gente puede ir para el tema de sus demandas, para dar seguimiento a los problemas que les aquejan en cualquier sentido, financieros, penales, de cualquier índole, se tienen en 36, o sea, 125 municipios, 36 municipios. Sí, muy poco. Es exactamente, muy poco, 89 municipios no tienen ninguna sede del Poder Judicial, y nosotros decíamos en campaña, Cari, ¿cómo podemos hablar de una justicia cercana si solamente 36 municipios tienen una sede del Poder Judicial? Poníamos un ejemplo muy paradigmático, que es un ejemplo real. Una persona cuando tiene un problema con su pareja, por ejemplo, cónyuge, y que llegan a separarse, pero que tienen hijos en común, no se ponen de acuerdo, tienen que entrar en una controversia de índole legal, van a un centro de convivencia por orden del juez. Ahí pueden los dos, es obligatorio, tienen que estar ahí determinadas horas para que ambos convivan con el menor por su salud psicológica integral. Y resulta que hay personas que viajan, por ejemplo, de Catzingo, es un municipio que está prácticamente en los linderos con Morelos, con el estado de Morelos, Okay. y viajan hasta Toluca, Wow. donde prácticamente pues, son kilómetros y kilómetros de distancia con todo el desgaste financiero, Y a físico. veces es una hora lo que tienen, ¿no? Para estar con el menor. Exactamente, o sea, aparte, sumado a eso, el tiempo es muy breve, pues la verdad es que ¿qué estaba pasando? Y ahí están las estadísticas, son datos públicos abiertos, no iban. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, por obvias razones, no se quejaba ni la cónyuge mujer ni el hombre, o sea, porque tendrían que estar los dos. No iban y nadie se quejaba, pues porque no querían ir ninguno de los dos. Porque es muy incómodo. Es muy incómodo, o sea, económicamente, en todos los sentidos. Pero ¿qué pasaba? Pues el afectado es el niño, la niña. Eso no lo podemos permitir, por eso yo decía, no podemos hablar de una justicia cercana cuando estamos viviendo ese tipo de inclemencias, no. Tiene que haber una sede del Poder Judicial en cada uno de los 125 municipios. Eso es el primer paso para la cercanía, ese es el objetivo que tenemos, cueste lo que cueste. Pero eso no quiere decir que tecnológicamente nos vamos a separar, porque a propósito del programa muy interesante del día de hoy, pues desde luego que la tecnología es la base hoy de la comunicación de la sociedad y de la facilidad con que la gente interactúa. Entonces, nosotros propusimos la creación de una aplicación. Ya existe todo un sistema judicial en línea. Es decir, los abogados pueden checar los expedientes, pueden revisarlos en línea con claves que tienen para verificar su identidad, o sea, que sí estén bajo resguardo, porque obviamente es información confidencial y muy delicada. Eso no tiene que sacrificarse, pero eso ya está. Pero ¿qué sucede? Normalmente entre el gremio jurídico, pues utilizan esto. Pero la gente, o sea, tienen que preguntarle al abogado, ¿qué ha pasado aquí con mi expediente? Y a veces el abogado, cuando es responsable, que afortunadamente hay muchos, pues le dan la información, y cuando no, tienen a la gente con angustia, con tiempo, esperando, o muchas veces... O adivinando incluso, porque tal vez el abogado también tiene como varios casos en los que, ¿verdad? Se hace pesado el trabajo. Sí, hay que reconocer también que la carga de trabajo, pero lamentablemente quien sufre es la ciudadanía, y eso no lo podemos permitir. Entonces, aparte de justicia o tribunal electrónico, que es más enfocado al gremio jurídico, nosotros propusimos una aplicación móvil. No quiere decir, porque también generó controversia, no quiere decir que se van a hacer laxos las identificaciones, no, debe ser con seriedad. Se tendrá que ser contratada una empresa pues con el nivel tecnológico adecuado para que haya una responsabilidad de la identidad, pero que facilite a las personas. Si hoy, yo siempre digo esto, si hoy los bancos que también hacen transacciones financieras confidenciales pero importantes, pues que son inherentes a una persona y que protegen sus datos, ¿por qué la justicia no? También tendría que ser así, a través de una aplicación. Propusimos ya la creación de una aplicación, y que, honrando pues la ideología de la que nosotros venimos, pues va a ser justicia social, tiene que llevar ese apelativo, porque es eso, es socializarla, es acercarla verdaderamente a la gente, y que a través de una aplicación con los medios de identidad puedan tener acceso, sí, claro, le van a preguntar al abogado términos jurídicos, pero ellos saber en términos generales que esté al alcance. ¿Cómo está el proceso? Es correcto. Entonces, por eso digo de las dos maneras. Tiene que haber una cercanía física, pero desde luego también digital. Claro, y hasta qué punto la tecnología puede ayudar a que se pueda como sacar los datos correctamente de en qué municipios o en qué alcaldías hay más necesidad para poner como en prioridad, ¿no? A dónde se van abriendo estas nuevas sedes para que todos tengan acceso a este tipo de trámites o soluciones
como en este caso de lo que dices, no es la custodia, pero pues ese tipo de tiempo compartido. Sí, y mencionar también, sí, desde luego, o sea, tiene que además aprovecharse el sistema tecnológico porque, como dices, nos da hasta en términos de productividad, yo lo diría, nos es útil. No podemos negarlo porque, como dices, a través del uso tecnológico, pues nos dice, bueno, tantos usuarios hay, nos puede dar un parámetro de en dónde es la mayor necesidad, pero sí quiero mencionar algo a propósito de lo que mencionaste de manera muy rápido, Cari. No quiere decir que nosotros vamos a atentar contra la información confidencial, porque eso también es uno de los temores. Y cuando propusimos el tema de la justicia digital, es que van a vulnerar los datos de todos nosotros. No, hay que actuar con responsabilidad. Lo que estamos proponiendo es que haya, desde luego, una vigilancia de la información a las partes que deban tener acceso. Y eso, insisto, y se va a contratar, desde luego, bajo escrutinio, que sea una empresa que tenga pues, los alcances y la certeza, que garanticen la certeza jurídica y tecnológica, pero que una vez que haya pasado esos filtros, la gente tenga confianza. Sus datos están a salvo, pero lo hacemos porque yo lo he dicho, por el bien de todos, primero los más desfavorecidos. No podemos hacer que ellos gasten cantidades de dinero, que viajen horas y horas para revisar un expediente. Sí, tiene que haber sensibilidad en ese sentido. Exacto, sí, dar la facilidad a través de la tecnología para poder tener acceso a nuestros expedientes de una manera sencilla, pensando incluso porque usualmente cuando pensamos en eso, pensamos en una persona más parecida a nosotros, pero ¿qué pasa con nuestros abuelos o con personas que viven muy lejos de una locación donde puedan ir a hacer ese trámite, ¿verdad? Incluso personas mayores que tienen cierta dificultad ¿cómo hago con esta aplicación? ¿Cómo hago con esta página web? Entonces hacerlo como lo más amigable y sencillo para el público general y no solamente pensar en un adulto que vive en la ciudad, que tiene facilidad con la tecnología y el internet, ¿no? Sí, y también pensar, mencionaste algo y me llamó la atención, sí, porque nosotros a través de la escuela judicial también vamos a encargarnos de que en los 125 municipios haya capacitaciones y cercanía, porque ¿de qué nos sirve que haya una ley excelsa cuando la gente no conoce bien sus derechos? Porque hay que decirlo, hay leyes que son muy técnicas, no sé por qué se hacen así, pero son muy técnicas, que eso es algo que también a nosotros nos hemos propugnado siempre porque sean más sencillas. Al final el destinatario debe de ser el bien común, ¿por qué hacerlo nada más como si fuera destinado a los abogados? Pero bueno, sin desviarme del tema, tenemos esa realidad, la ley es así, pero ¿de qué nos sirve tener esa ley excelsa, inclusive tener tribunales, si a la gente no se le explica? Es que ante esa situación usted puede hacer esto. Nosotros hemos tenido oportunidad de hacerlo, pero de viva voz ahora en este caminar que hemos hecho con el equipo que afortunadamente nos apoya y la gente de verdad que nos dice, no, les agradezco solamente por el tema de pues habernos compartido, a lo mejor es una mera opinión, porque nadie tiene la verdad, pero una opinión porque nadie lo hacía. Entonces, a través de la escuela judicial tenemos que ir a los 125 municipios y en el tema tecnológico también decirle a la gente, oiga, mira, usted tiene estos derechos, puede utilizar así el sistema, desde luego que sea amigable, como bien lo mencionas, pero que la gente sepa utilizarlo, que lo vea amigable, que lo vea sencillo, porque el destinatario nada cobra sentido si ellos no lo utilizan. Y finalmente, el tema de las personas con alguna discapacidad, me refiero física, motora o inclusive pues de cualquier otra índole, todavía exponerlos a que tengan que trasladarse, o sea, por eso digo, siempre hay que ponernos en los zapatos y me llamó la atención lo que dijiste, Cari, pues hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. O sea, yo sé que la ley es así, que la dice lex dura, sed lex, dicen los latinos, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. No, ¿por qué tiene que ser dura? Tiene también que ser amigable, dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que a la gente se le haga flexible no quiere decir que haya menos cumplimiento del Estado de Derecho. Al contrario, a nadie perjudica a lo mejor a los que siempre se han opuesto al cambio, a la transformación, pero los que creemos en la transformación del país decimos hay que hacerlo amistoso con la gente. Y también si ellos tienen que trasladarse y mejor lo pueden hacer electrónico, vamos a permitirlo con responsabilidad, ¿o a qué se le teme? Mayor facilidad y más agilidad a la hora de realizar trámites que realmente puedan finalizarse, ¿verdad? Porque muchos trámites inician y no finalizan por este mismo tema de la velocidad y también la cantidad de personal humano que se requiere para hacer todo manual, ¿no? Para eso es la tecnología, para ayudarnos y no para suplantarnos. Pero ahora vamos a cambiar solo un poquitín de tema. Me gustaría saber qué pensamos sobre las audiencias que son videograbadas
Yo creo que eso es algo bastante nuevo que empezó a suceder justo después de la pandemia, donde las personas no podían ir, ¿verdad? ¿Qué piensas de todo esto y este cambio en los métodos? Mira, en el tema de las audiencias también hay una particularidad que aprovecho la pregunta para comentarlo con nuestros amigos y amigas que te siguen y sobre todo amigos y amigas mexiquenses que nos ven. Fue un tema que al principio se dijo que atentaba contra pues, la intimidad de las personas. ¿Qué sucede hoy a días de la reforma? Estamos hablando de que a partir de 2016 operó este cambio de videograbarlo, fue paulatino, pero hoy ya es una generalidad. Y esa inquietud que era la base de la cual principiaba pues, toda esta división de opiniones, es que se atenta contra la intimidad. Yo quiero decir que el tiempo es sabio y el tiempo hoy, y lo he podido constatar, dice en la generalidad de las personas, todos están contentos. La gran mayoría al menos están contentos. ¿Por qué? Porque dicen es que yo tengo seguridad de que lo que está pasando quedó grabado. Sí, tengo prueba de que lo que yo recuerdo es lo que sucedió. Así es, porque ¿qué ha pasado? También hay que decirlo, afortunadamente no es la generalidad, pero de que algún juzgador sea prepotente, que algún juzgador se exceda de sus atribuciones y no tenía el ciudadano manera de acreditarlo. Sí, le da seguridad de alguna manera, Le ¿no? da seguridad porque lamentablemente pues era muy raro que un ciudadano pudiera acreditar frente a un juez. Y luego por esa figura que, insisto, incluso en México se tenía en esa falsa creencia de que tendría que darse por verdad todo lo que diga un juez, y hoy ya cambió. Hoy inclusive tenemos casos paradigmáticos que inclusive han valido responsabilidades a los jueces, porque el ciudadano dice, no pasó así. Hay un caso muy típico de una madre de familia en Tlalnepantla y con ese video se le impuso una responsabilidad al juez. Eso no pasó así, el juez se portó de esta manera, hubo una controversia. El juez no lo negó, pero lo matizó de manera escrita. Pero cuando vieron el video, no, tenía razón ella, aparte de que se va a reponer el proceso, va a haber responsabilidad para el juez. Ese es lo valioso. Son pruebas súper importantes. Son pruebas súper claro, importantes. para cualquier reclamo o algo así, porque es muy difícil y se escucha muchas veces como, ¿quién me va a creer a mí si es el juez? ¿Verdad? Entonces esa parte es bien difícil. Es bueno cuando están videograbadas para este tipo de casos. Es correcto. Pero ahora, pensemos también en las audiencias que son no presenciales o que alguna de las dos partes no está presencial, que eso también se videograba. Ah, bien. Que, ¿verdad? Como sí, los dos casos también. Sí. Sí, en ese caso sí fue más, como dices, efectivamente un tanto más circunstancial por el tema de la pandemia, circunstancias que tuvieron un impacto importante, ya no digamos en México, en la humanidad, y tuvo el Estado que reaccionar. La manera en la que reaccionó es a través de los medios tecnológicos. Ahí la postura de un servidor es en el sentido de que, como lo dije hace un momento, no hay que tenerle miedo a la tecnología, pero tampoco debe de haber sacrificio de la responsabilidad. O sea, el hecho de que sea a distancia sí es viable, pero desde mi punto de vista tampoco debe ser la generalidad. Y cuando sea videograbado hay que actuar con responsabilidad. Porque ¿qué pasaba? Y eso también está acreditado. En un momento determinado, después de que ya había terminado la pandemia, se vieron los beneficios. Porque también hay que decirlo, al Estado le cuesta una audiencia material, física. Claro. Ya todos los implementos, todo lo que implica una audiencia de video grabada, como lo que estamos haciendo ahora, realmente pues es un impacto económico. Entonces el Estado dijo, no, ahorremos recursos, vamos a hacer todo de manera virtual. No considero desde la justicia social que deba ser así, porque quedó acreditado que en algunas videoconexiones, sobre todo en temas tan fuertes como son los temas jurídicos, en ocasiones había, por ejemplo, estaban los abogados, había personas atrás de él que no salían en cámara, que estaban ahí, sí, que no es lo ideal. No lo ideal, por un tema de intimidad, de seguridad, e inclusive yo diría de igualdad de las partes. Porque ¿qué pasaba? La madre de familia, que está sola de frente a la cámara, solita, está haciendo su reclamo, y por otro lado se encuentra al imputado, el presunto. Con 3, 4 personas atrás. Con 3, 4 personas, inclusive abogados. No me parece que atente contra la igualdad de eso. Por eso yo me posicionaría respetuosamente en contra. No hay que tener miedo, pero cuando sea necesario hay que actuar con responsabilidad y que no sea la generalidad. Mayormente yo creo que sí tendría que ser físico. En casos en donde no estén en riesgo cuestiones tan trascendentales, yo creo que sí pudiera ser a través de videoconferencia. Ok, muy bien. ¿Piensas que podemos hablar de ciberjusticia en México?
Pues hablarlo en términos generales, yo creo que más bien deberíamos, a lo mejor no podríamos en este momento por lo que estamos comentando, es un sistema relativamente nuevo, creo que sí deberíamos de ir hacia allá. Sí, la tecnología como que poco a poco se va involucrando en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, pero es un poco más difícil de digitalizar muchos de los procesos, ¿no? Entonces se vuelve como más lento, pienso yo, el proceso de involucrar la tecnología en todo lo que tiene que ver con justicia. Pero me quedo con lo que mencionaste inicialmente, Cari, que creo que en eso se resumiría también mi pensamiento. No hay que tenerle miedo a la tecnología, porque la tecnología hoy, como lo decía yo en el ejemplo de la prensa, la escrita, que todo el mundo le tenía miedo, hoy es parte innegable y que si se utiliza con ética, y por eso celebro esa pregunta, si se utiliza con ética, al contrario, es una herramienta muy poderosa y que desde luego va a facilitar las labores de los juzgadores, yo diría incluso de todos los servidores públicos en cualquier entidad del Estado, pero eso sí, tendría que utilizarse con ética, y yo diría, para hablar de ciberjusticia, también tendríamos que hablar de justicia social, porque de nada sirve, y el ejemplo que dabas, que tenga el mejor software, una aplicación, la mejor, pero si la gente no sabe cómo utilizarla. Sí, por eso dije, por el bien de todos, primero los más desfavorecidos, si no, nos acercamos a ellos, no les hacemos ver sus derechos, no saben utilizar la aplicación, ¿para qué quiero pagarla? Lo digo con respeto, pero también con corazón. Con el corazón que me produce haber caminado y marchado con la gente. Con ese corazón lo digo. No me satisface tener el mejor software. A mí me satisface que realmente la gente... Que funcione. Y que la gente lo pueda utilizar, sacar provecho en el buen sentido de sacar provecho de la aplicación o el software o el programa que sea para poder ver el resultado de sus problemas, demandas o lo que sea que estén presentando, ¿no? Es correcto, por eso yo ahora, complementando, si me das oportunidad, así como dijimos justicia social, yo diría, a mí me gustaría hablar de ciberjusticia social, y esa sí estaría encantado. Me encanta. Muy bien, nosotros, ¿qué tal si hacemos una pequeñísima pausa? Porque está bien interesante, ya casi se nos está acabando el programa, pero nos separamos y ya venimos. Es casi momento de ir cerrando sesión y esta es la parte que yo menos disfruto porque ya se nos está acabando el programa, pero vamos ahora sí con el buscador, que es una de mis secciones favoritas. Tenemos varios temas y te voy a hacer una pregunta muy concreta de cada uno y me vas contando, ¿te parece? Claro que sí. El primer tema va a ser liderazgo ético, que ya hemos estado hablando bastante de eso, pero justamente la pregunta es, ¿cuál es el valor no negociable en su liderazgo jurídico? Pues, Cari, yo creo que sustentaría mi respuesta en algo que a lo largo de la entrevista he tenido oportunidad de dialogar muy afablemente, muy agradablemente contigo, y pues es el tema de la justicia con adjetivo. Algo que yo no podría negociar es que la justicia deje de ser social, que deje de ser humana, porque creo que la justicia, cuando se dice solamente a secas, pues no conduce a nada. Es algo que ya hemos puesto a prueba durante periodos de la historia, no ha calmado, como diría Justo Sierra, el maestro de América, como decía él, el pueblo tiene hambre y sed, pero no es de pan y agua, es hambre y sed de justicia, y eso no se va a saciar mientras no tenga el apelativo de justicia social. Eso es algo que yo no estaría dispuesto a negociar, porque le apostamos a la justicia, no a la que se lee en los frívolos expedientes, sino a la que se sienta en los hogares. Exacto, muy bien. Me gusta y eso es muy cierto porque es justo lo que hablamos al puro inicio de la entrevista, que muchas veces se vuelve poco humano la manera de llevar estos trámites porque nosotros queremos un resultado rápido, queremos solución, ¿verdad? Yo hablo como el pueblo y tú como el sistema en este momento, pero queremos resultados y queremos que nuestros problemas se solucionen, queremos sentirnos seguros, etcétera, y esperar, como sucede muchas veces, 3, 4 años para ver una solución a un problema de hoy, se vuelve bien desesperante, ¿no? Entonces, esta parte de hacer un proceso también más social, ojalá más ágil, más rápido y que las personas se sientan escuchadas, es como la meta, ¿no? Sí, es diría yo, incluso el objetivo central, que como bien lo dices, la gente, pues aparte de que sienta justicia cercana, que es el objetivo principal, que recupere la credibilidad. Y yo diría
no es nada más pues algo, una dádiva que otorga el Estado a la ciudadanía, porque lo decías bien y que aparte, como bien lo dices, como un reclamo ciudadano que es el sentir de la gente, y a veces el Estado estaba acostumbrado a como si se tratara de dádivas. No, es un adeudo, es una obligación del Estado. No hay Estado en ninguna parte del mundo que cobre sentido, diría el ideólogo francés de la Revolución, Juan Jacobo Rousseau, no hay Estado que tenga sentido si no se recupera el origen del poder mismo o del Estado, que es la sociedad, es el pueblo. Por eso es que se dice que una ley no es más que el resultado de un contrato social. Cuando se pierde de vista que solamente el ejercicio del Estado emana o dimana, como dice el artículo 39 constitucional, directa, esencial y originariamente del pueblo, cuando se cree que el Estado es simplemente alguien que está ahí para... Sí, lo que decíamos ahora, como algo inalcanzable, que no sabemos cómo llegar ahí, a quién le pregunto, cómo pido justicia, ¿verdad? Y se pierde de vista que solamente cobra sentido cuando se recupera el origen, lo que le dio la vida misma al Estado, que es la gente, entonces se perdió todo. Por eso es que nosotros le apostamos y por eso tanta lata te hemos dado, Cari, con el tema de la justicia social. No, pero me parece súper bien. Vamos con el siguiente tema, que es transparencia judicial en tiempos donde la información se viraliza antes que se verifica, que eso pasa tantísimo. Pienso que es uno de los temas más graves actualmente. Sí. ¿Cómo se garantiza una justicia transparente pero no mediática? Que eso tiene tanto que ver muchas veces con muchos casos, ¿no? Que se hacen virales, contaminan un poco como el caso en general. Ambiente, sí. Sí, no, y tenemos en nuestro país recientemente casos muy paradigmáticos que el otro día leía el artículo de un analista político y decía el papel hoy de los medios, sí es importante, pero quizás se ha excedido porque los medios de comunicación hoy no solo informan, sino que condenan. Entonces, es una pregunta muy profunda, muy interesante, porque sí, tiene que haber una información total. Yo le apuesto a eso, a la transparencia, a la difusión de la información, pero vuelvo a lo mismo, igual que la tecnología, con ética. Cuando un medio de comunicación se convierte en golpista, en prebendas, en revanchismo, inclusive que obedece a algún interés particular, faccioso y no al interés del bien común, creo que ahí ya es donde pierde sentido, porque entonces la justicia debe velar por ese justo y preciso límite entre difundir la información y condenar. El papel de un medio de comunicación no es condenar, es informar, y el de condenar será el de un juez. Exacto, y creo que es un tema bien delicado porque muchas veces algunos medios, tal vez medios, bueno, es que de todos tipos de medios, la verdad, he visto este tipo de cosas, pero justamente esto que mencionamos, se viraliza una información sin siquiera verificar correctamente si es correcto lo que yo estoy informando, ¿no? Entonces, eso hace que sea todavía más difícil cualquier proceso judicial y aún así se vuelve más complicado incluso para las víctimas cuando el público ya tiene una decisión sin que tan siquiera haya un proceso abierto aún. Sí, es muy delicado. Yo me acuerdo mucho que el director de la BBC, este gran también medio de comunicación, y decía un medio cuando es sólido, cuando es responsable, cuando tiene un criterio bastante preciso y despierto, sabe que en momentos difíciles hay que aumentar la luz y reducir el calor. Creo que eso ejemplifica pues, lo que al menos desde mi punto de vista debería ser el papel de los medios de comunicación. Desde luego, mi respeto irrestricto a los medios de comunicación, yo de hecho me he pronunciado a favor. Conocí el caso de amigos a quienes estimo mucho que han sido perseguidos políticos, siendo periodistas, que se sientan respaldados, los vamos a respaldar, no vamos a permitir, vamos a castigar la fabricación de carpetas, pero sí debe haber responsabilidad. Tampoco es que un medio de comunicación se preste, entendemos que hay intereses de todo tipo, pero ojalá que cuando se interponga un interés faccioso contra el bien de todos, el bien de la generalidad, se pondere por encima de cualquier otro interés el bien de todos. Volvemos a la ética, nuevamente, volvemos a la ética porque verificar la información es una de las partes más importantes para que realmente mi trabajo como medio de comunicación sea real, ¿no? Para yo estar dando una información verídica a las personas que me están leyendo, porque al final hasta yo estoy fallándole a mi público si no estoy verificando la información, así que es un poco como un círculo vicioso que una cosa lleva a la otra. No, y es muy importante lo que mencionas, Cari, yo me quiero permitir mencionar,
Por ejemplo, y no porque esté yo aquí, pero yo desde el momento en que me presenté nunca hubo línea, nunca hubo en un sentido de decir, oiga, es que esto no puede hablar, esto sí. O sea, siempre hubo una apertura, yo diría, total a cualquier tema, y eso lo quiero reconocer porque yo creo que cualquier medio de comunicación debería regirse por eso. O sea, es actuar con responsabilidad, con ética, y sobre todo, como lo dijiste, o sea, pensando en que más allá desde luego no somos ajenos, pero más allá de cualquier interés, pues ustedes como medio de comunicación tienen un público al que se deben, un público al que van a defender a muerte, porque ese público los va a defender también por encima de todo. Y lo mismo desde el Estado, tenemos responsabilidad con la gente. Exacto. Ahora ya para ir finalizando, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en el Ministerio Público? Me imagino que ha sido una infinidad, pero si tuvieras que pensar en algo específico. Pues fíjate que uno de los grandes aprendizajes, o al menos que a mí más me dejaron, porque platicamos, quiero compartirles a mis amigos y amigas mexiquenses, en general a tu amable auditorio, que antes de que empezara la entrevista platicábamos nada más muy rápidamente y algunos segundos antes del inicio y decíamos en el tema del Ministerio Público que cumple una función muy específica, en el caso mexicano, pues enfocado completamente hacia atender los problemas de la comunidad en la que se encuentra en funciones en ese momento. Entonces, pues me tuve que enterar, en el buen sentido, de cantidad muy cuantiosa de asuntos de todo tipo. De diferentes necesidades. De diferentes necesidades, pero yo más allá que ejemplificar alguno de estos casos, sí quisiera mencionar pues que me llevé una enseñanza fundamental, que es, lo estábamos mencionando, la gente confía en nosotros. Y no hay mayor satisfacción, por eso es que fui tan enfático en el tema del Poder Judicial, no hay mayor satisfacción, de verdad, esto no se compra con dinero, no se compra con nada, no hay mayor satisfacción que el hecho de que una persona venga y te diga gracias y te extienda la mano. Eso no hay palabras para describirlo. Gracias por el apoyo, no me defraudaron, eso vale más y eso no se compra con nada. Yo recuerdo, sin dar identidad porque hay que actuar con responsabilidad, el tema de un hombre que llevaba 12 años en prisión y pues solamente por llamarse, lo documenté porque me permití hacer un documental de estos en mis redes sociales, por llamarse igual que otra persona. No puede ser. Siendo que la otra persona le llevaba como 20 años de diferencia, esta persona ya era adulta prácticamente adulta mayor, 12 años. Solamente hasta que se comprobara, le ejecutaron un orden de aprehensión, llegaron los elementos de la policía ministerial, lo detienen, lo privan de su libertad y se dan cuenta que era un homónimo. Esas son las ofensas que no se pueden permitir hacia el pueblo. Qué duro. Cambió la vida completamente de esta persona por un error que parece tan pequeño, ¿verdad? Pero gigantesco. Y como bien decías, Cari, le cambió la vida a él y a familias que estaban alrededor. Sí, muy lamentable. Qué fuerte, wow. Ya me quedé sin palabras después de esa historia, pero para ir finalizando ya por último, ¿hay algún libro que te haya inspirado que te gustaría recomendarle a las personas que nos ven? Pues mira, yo sobre todo a los jóvenes y las jóvenes que están estudiando Derecho, que creo que ellos pueden ser un centro, o deben de ser un centro de transformación, y quiero decirles que hay algunos libros que a mí en lo particular pues me inspiraron. Voy a mencionar al final otro que en lo particular también, pero en la formación jurídica, El alma de la toga te inspira porque no solamente dicen, oye, es que este es un libro especializado para el juez, no. La toga no es todo el mundo lo conocemos, este atuendo que utilizan las personas que se presupone que tienen la prudencia para tomar decisiones difíciles, pero ese texto habla de una toga espiritual. Yo le quiero recomendar que sin hacer, sin que funcione como spoiler, para que los y las jóvenes puedan leerlo, que es esa alma espiritual. Me gustaría que se acerquen y lo revisen, desde luego los mandamientos del abogado, Eduardo Couture, pero yo prometí que también iba a haber otro texto, entonces quiero mencionar que uno de los textos que han inspirado a cientos y cientos, no solamente de abogados, en todo ámbito de la formación académica, incluso luchadores sociales, pues desde luego el Quijote, recordarás aquella escena cuando decía luchamos contra gigantes, y también aplicado en el tema de la justicia, me gusta mucho una frase cuando él menciona, va a llegar el momento en el que la justicia, la vara de la justicia, es como el juez cuando le pegan, va a llegar el momento
así es la vida, en donde tengas que doblarla. Pero decía el Quijote, que ese momento cuando la dobles, no sea bajo la dádiva, sino bajo la misericordia. Ojalá que lo puedan revisar también. Ese texto, ese no nada más es para... Quise mencionar para abogados, pero otro texto que yo creo que es de enseñanza universal. Claro, claro, no, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a compartir con nosotros todo esto. Yo creo que nos queda demasiado que apuntar y estudiar después de esta plática. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias a ti, Cari, de corazón, por la apertura y también a tu auditorio. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Código Abierto con más mentes brillantes. Nos vemos.